Buenas tardes, Buenas tardes, doctor. ¿todos bien? Sí, Sí, doctor. doctor. Sí, doctor. Bueno, vamos a ver si nos permite trabajar, porque escuché su respuesta un poco entrecortada. Como está lloviendo por aquí, pues esperemos que no interfiera. ¿Sí escuchan claro? Sí, Sí, doctor, sí doctor. lo escuchamos. Sí, doctor. Sí. Y Ok. aparte tembló, Doc. Ah, sí, por eso les dije cómo están. Después del susto hay que tomarse un mezcal. Dos. Bueno, para que no nos dé diabetes. El tema de hoy va a ser crecimiento y desarrollo. Vamos a ir poco a poco reforzando lo que ya a grandes rasgos hemos ido señalando. En la etapa pediátrica este es un tema fundamental. Con mucha frecuencia los papás preguntan invariablemente cómo está su peso, cómo está su talla, va creciendo bien. Y efectivamente tenemos que estar muy al tanto para poder identificar aquellas desviaciones que puedan ocurrir en el crecimiento y desarrollo de los pacientes pediátricos. Cada día se va modificando el abordaje. Ahorita, por el momento, las características que se vigilan van a ser, uno, cómo va la capacidad motora, el crecimiento físico, la capacidad cognitiva y la emocional. Estos parámetros clínicos son muy diferentes de acuerdo a la edad que valoremos al niño. Ya les he comentado en varias ocasiones que existen una serie de gráficas, de esquemas, de manuales que nos permiten revisar de manera puntual esas características que debemos identificar. Ustedes bien saben que para que un crecimiento y desarrollo se lleve a cabo en su plenitud, van a depender de algunas cuestiones propiamente genéticas, características neuroendocrinas y en alguna medida las situaciones ambientales pueden desviar la nutrición, la cuestión psicológica, el medio social, cultural, herencia, etcétera. Entonces, esta triada es fundamental. Cualquiera de estas que se altere va a dar al traste con el crecimiento y desarrollo. Y todo esto puede empezar a tener repercusiones desde la etapa prenatal o intrauterina. Y aquí se identifican tres situaciones. El macroambiente, que tiene que ver básicamente con el estado de salud de la madre, sus características de nutrición, salud, hábitos de higiene, cultura médica, constitución biológica, ya la habíamos señalado cuando revisamos factores de riesgo. Y también el otro aspecto es el macroambiente, que es ya una cuestión propiamente biológica, física, y por último, el microambiente en el que se desarrolla este producto. Va muy relacionado con la anatomía del útero, su condición sano o enfermo,
cómo se desarrolla la placenta. En el producto existen muchísimos factores que pueden interferir con el crecimiento. A nivel del microambiente, pueden desarrollarse procesos infecciosos. Ya va a ser bastante común para ustedes escuchar el síndrome TORCH. En este se engloba un gran número de patologías que son las que van a tener una gran repercusión en el crecimiento intrauterino. La madurez del producto. Mientras más inmaduro sea y se someta a factores adversos, las consecuencias pueden ser muy complicadas para el que van a hacer. No es lo mismo tener embarazo de un solo hijo a tener embarazos múltiples. Cómo se encuentra el útero, la placenta, el líquido amniótico antes del nacimiento. A nivel del macroambiente, el número de gestación. Una primigesta, por la inexperiencia, puede ser que represente algún problema. Una multigesta, 3, 4 hijos y añosa, también puede generar problemas. Así como un periodo intergenésico corto. Y este se considera que un embarazo sigue al otro en casi menos de un año. El macroambiente tiene que ver mucho con el estado de salud materna. Cualquier patología crónica en la madre va a condicionar un embarazo de alto riesgo. Asimismo, su estado nutricional, una edad, una mujer adolescente, por ejemplo, o una mujer añosa, una talla pequeña, que sea toxicómana, consumo de tabaco, alcohol, etcétera. Todo esto va a generar adversidades para un adecuado crecimiento y desarrollo. La cuestión socioeconómica pues juega un papel importante. Tiene que ver mucho con todos los aspectos de acceso a la salud, un adecuado control prenatal, y bueno, pues son puntos que, para no ser repetitivos, van a jugar un papel importante en la manera en cómo la mujer conduce su embarazo. Y en Oaxaca, pues juega un papel bastante fuerte las disque costumbres y tradiciones de las comunidades, y tienen también una forma muy particular de embarazo y de qué manera quieren que nazca y con quién quiere que nazca su hijo. Lo que vamos a estar ahorita evaluando y vamos a empezar a identificar para que después podamos hacer una adecuada interpretación es el punto de que el crecimiento y el desarrollo tiene una secuencia, tiene leyes, tiene normas que nos permiten ir identificando cuándo están dentro de un canal adecuado o se están desviando. La definición, como vamos a entender el crecimiento, va a ser muy variable. En algunas ocasiones, el crecimiento en la etapa pediátrica puede ser por un aumento en el número de las células. Eso se le va a llamar hiperplasia. En algún momento también algunos órganos, lo único que va a crecer va a ser el tamaño de las células y puede ocurrir hipertrofia. Todos los tejidos, todos los órganos que constituyen el cuerpo humano tienen una velocidad
de crecimiento por hiperplasia o por hipertrofia de manera diferente. Ya lo vamos a ir viendo poco a poco. De tal manera que este crecimiento dado por hiperplasia o hipertrofia la podemos medir, la podemos cuantificar. Ejemplos son el peso, la talla, los perímetros, los índices, etcétera. La única manera que podemos nosotros ubicar la curva de crecimiento de nuestro niño es comparándola con curvas que se acerquen a la población o que tengan características sociodemográficas parecidas a la de nuestros niños oaxaqueños, mexicanos. Aquí al lado tenemos un ejemplo de gráfica, que es una curva de crecimiento. Van a existir diversos canales, dependiendo cuál es la medida, ya sea percentil, desviación estándar o quintiles, vamos a ubicar el tipo de canal, pero por lo general van a ser dos los tipos de curvas que vamos a necesitar. Cuando son menores de un año, las curvas que estén expresadas en percentiles van a ser las apropiadas para ubicar el canal del crecimiento. Existen una serie de características en la distribución del agua, la grasa corporal y el tejido magro que hacen que tengamos que hacer esta diferenciación de percentil o desviación estándar. En los menores de un año hay poco tejido magro, relativamente tienen más agua. Por tal razón, las curvas las tenemos que interpretar en percentiles. Después de los, después de los 12 meses o del primer año, las curvas de crecimiento deben estar expresadas en desviación estándar. El desarrollo lo vamos a entender como la adquisición de funciones. Y esto va ocurriendo de manera progresiva conforme el tejido va madurando. Internamente también la complejidad bioquímica va ocurriendo para que al final se concluya con una adecuada fisiología del órgano o de los tejidos. Ya había señalado en algún momento, por ejemplo, que la leche materna en la primera semana es una leche inmadura y, y esa leche está perfectamente correlacionada con el grado de madurez del tubo digestivo. Después de los 8 o 10 días, la leche materna ya es más grasosa, más hiperproteica, y también esto ocurre así porque a nivel del tubo digestivo se empiezan a producir las enzimas salivales, pancreáticas, jugo gástrico, etcétera, que permitan aprovechar ese tipo de leche. Entonces tiene que ir muy de la mano esa complejidad bioquímica, fisiológica, que nos va a permitir estimar el grado de desarrollo de los tejidos. Este desarrollo, como tenemos una gran complejidad de órganos o aspectos fisiológicos que integran nuestro organismo, se pueden medir de diversas maneras. ¿Cómo puedo saber cómo funciona el riñón, por ejemplo? ¿Alguien me podría decir? Puede ser diuresis. ¿Qué te fijarías en la diuresis?
Exacto. Vamos a ver el volumen, vamos a ver la densidad, vamos a ver el color, vamos a ver las características bioquímicas que esa orina está conteniendo en cierto momento, ¿no? Entonces tenemos pues de que sí, hay diversas maneras de medir los diversos grados de madurez. En los primeros meses nos vamos a dar cuenta que el desarrollo se va a ir logrando por dos tipos de actitud. Uno, que va a ser la asimilación. Sigamos con el primer instinto que procura la vida del recién nacido, que es la succión y la deglución. Por acción instintiva, el recién nacido busca y se aferra al pezón, se duerme, se despierta y vuelve a buscar y aferrarse al pezón. Esta conducta, como la va repitiendo indefinidamente, le va condicionando el reflejo de que esa es la manera que tiene para sobrevivir. Si en algún momento, por cuestión materna o patología del recién nacido, hay necesidad de modificar ese patrón, por ejemplo, dárselo en jeringa, en cuchara, una sonda nasogástrica o simplemente en biberón, este niño de manera progresiva se va a ir acomodando a la nueva forma que va a tener para alimentarse. Y en etapa pediátrica, en el primero, segundo y tercer año, todo ese desarrollo se va a lograr gracias a la asimilación y acomodación. Después de los 3 4 años, ya se empieza a tener la conciencia de las cosas. Escasa, pero ya se empieza a tener. Y es cuando ya entra el raciocinio, ya puede discriminar, ya puede decidir, ya puede rechazar de manera consciente. Bueno, pues todas estas características que estamos aquí señalando de lo que implica el desarrollo es lo que vamos a revisar a lo largo de este tema. Para que al final, si este niño no tiene ningún evento que lo haya dañado, su desarrollo se va a completar gracias a un proceso de reorganización y reestructuración permanente. Y este proceso de reorganización y reestructuración lo tenemos para toda la vida. Cada día aprendemos cosas nuevas, en teoría, en conocimientos, en habilidades, en sentimientos, en percepciones, etcétera. Entonces, seguimos todavía en ese proceso. Por ejemplo, nosotros, aun cuando hace mucho tiempo hayamos dejado de ser niños. ¿Hasta aquí tendrán alguna pregunta? No, doctor. Bien. Existen 5 leyes que nos van a dar y nos permiten resumir cuál es la característica del crecimiento y desarrollo. En primer lugar, la dirección del crecimiento y desarrollo ocurre a nivel cefalocaudal. A grandes rasgos ya vieron ustedes que lo primero que el recién nacido y más tarde el lactante menor logra es mantener la cabeza erguida. El hecho de que mantenga la cabeza erguida le va a permitir percibir su medio ambiente desde un punto horizontal y más amplio. Al mismo tiempo, empieza a lograr
en coordinar la convergencia de los ojos, alcanza a percibir ahora sí una visión más nítida y puede dimensionar el espacio desde un punto de vista horizontal, vertical. Una vez que domine por completo cuello y cabeza, los hombros se van a fortalecer o tienen que fortalecerse. Mecánicamente pareciera que los brazos toman fuerza, tienen una coordinación un poco más precisa que al nacimiento. Al nacimiento, recuerden, es flexión, extensión. 3, 4 meses después ya logra hacer cosas con la mano empuñada. Seguramente algún día va a alcanzar la capacidad de agarrar cosas pequeñas y con 2 dedos, la pinza fina. Pero tiene que desarrollar primero el control del movimiento en la cintura torácica. Eso le va a permitir lograr mantenerse sentado y una vez que esto lo logre, ya va a poder voltearse sobre sí mismo. Y más tarde la cintura pélvica tiene que desarrollarse y poco después las extremidades inferiores, lo que le va a permitir sentarse bien, pararse con apoyo y mantenerse erguido con apoyo. Entonces la dirección de ese desarrollo es así, cefalocaudal. Y podemos señalar muchísimos otros tipos de crecimiento y desarrollo de diversos órganos que llevan esa misma dirección. Pero ahorita vamos a dar nada más esta generalización. El ritmo. El ritmo va a ser continuo. Ningún tejido, ningún órgano que constituye el cuerpo del niño se va a detener. La tercera regla nos dice que debe ser secuencia o gradiente fijo. Cada tejido va a tener una propia velocidad. Por ejemplo, ya saben que al nacer prácticamente tenemos el número completo de neuronas. Ya no vamos a tener más neuronas. Sin embargo, ese cerebro va a crecer, pero va a crecer gracias a la mielinización. Y alrededor del tercer, cuarto año de vida, ese cerebro alcanzó su crecimiento completo, mas no su desarrollo. Esa es su propia secuencia o gradiente fijo del crecimiento cerebral. Si queremos ver, por ejemplo, las gónadas masculinas, estas nacen inmaduras y no van a crecer, no se van a desarrollar, sino hasta que empiece la pubertad y va a alcanzar su pleno desarrollo y madurez cuando entre a la etapa adulta. Entonces son dos órganos, para poner como ejemplo, que tienen un ritmo, una secuencia y una velocidad de crecimiento diferentes. La continuidad. La continuidad siempre va a ser y también con una dirección ascendente. Posiblemente en esta gráfica se pueda ejemplificar con otros tipos de crecimiento. Esta es una gráfica muy clásica en pediatría, la curva de Scammon. En 1962, este médico Scammon midió el crecimiento de estos 5 tejidos: suprarrenal, genital, general, neural y linfático. Y así podemos ver que, por ejemplo, el tejido genital
nace con las estructuras formadas, sin embargo deben pasar 10, 12 años en prácticamente sin crecimiento para que a partir de los 12 años describa un crecimiento exponencial. Es veloz, es rápido. En tan solo 5 años debe alcanzar su plena madurez. Si vemos la curva del crecimiento del tejido neural, veremos que desde el nacimiento tiene una velocidad exponencial alta y entre 4 y 5 años más o menos, ese cerebro alcanzó su crecimiento, pero sin embargo de manera más lenta, va a seguir creciendo, pero sobre todo tiene que presentar neurodesarrollo. El tejido linfático también tiene una forma muy particular de crecer. Los ganglios son apenas perceptibles en los primeros 6, 8 años. Alrededor de los 10, 12 años alcanza su máximo crecimiento para que después empiece un proceso de involución. En realidad no desaparece el tejido linfático, pero sí involuciona en gran medida. Y el crecimiento general, al nacer, hay una velocidad alta de crecimiento. Alrededor de los 2, 3 años hay una detención, pero sigue creciendo, sigue su secuencia, sigue su propio gradiente, y a partir de la adolescencia viene el segundo estirón para que a los 18 años, 20 años más o menos, ya alcance su potencial general. Entonces, esta curva de crecimiento es bastante ilustrativa, que nos va a permitir pensar siempre en que cada tejido va a tener una velocidad y una curva de crecimiento muy particular. El día de mañana vamos a seguir con antropometría y de qué manera vamos a interpretarla, y vamos a empezar a comparar diferentes curvas y calificaciones de normalidad y anormalidad. ¿Algo que quieran preguntar? No, doctor, todo claro. Bueno, pues le paramos aquí y nos vemos mañana. Sí, doctor. Gracias, doctor. Sí,